El 17 de julio de 1978, el vuelo 23T-17 de Pan Am se estrelló en una isla remota del Océano Pacífico. De los 143 pasajeros y tripulantes, solo 9 sobrevivieron inicialmente. Ignacio Montero, un profesor de historia de 35 años de Hartford, Connecticut, fue el único que regresó. Su impactante relato de los eventos que siguieron desafía la comprensión y pone en duda los límites de la cordura humana. Este es el testimonio de Ignacio, transcrito de su declaración a la policía de San Francisco el 3 de agosto de 1978, después de ser rescatado por un carguero en el Pacífico. Nunca debí haber subido a ese avión. El vuelo 2317 de Pan Am de Los Ángeles a Sydney parecía una oportunidad perfecta para comenzar mi investigación sobre las culturas aborígenes de Australia. Poco sabía yo que ese viaje me llevaría a enfrentar horrores que ningún ser humano debería presenciar. Era una noche despejada el 17 de julio de 1978 cuando despegamos. Recuerdo mirar por la ventana y ver cómo las luces de Los Ángeles se desvanecían gradualmente. Aproximadamente 4 horas después del despegue, en plena noche, el avión comenzó a sacudirse violentamente. Las luces parpadearon y los gritos de pánico llenaron la cabina. Intenté mantener la calma, aferrándome al asiento mientras el avión se precipitaba hacia el oscuro océano que teníamos debajo. El impacto fue brutal. Todo quedó negro por un momento. Cuando recobré la conciencia, estaba rodeado de escombros flotantes y gritos ahogados. Me aferré a un pedazo del fuselaje, luchando contra las olas. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva antes de ser arrastrado a una playa de arena blanca. Al amanecer, me di cuenta de que no estaba solo. 8 otros sobrevivientes habían llegado a la orilla. Uriel Romo, un empresario de mediana edad de Boston. Brenda Carmona, una estudiante de medicina de San Francisco. Polo y Lucrecia Durán, una pareja recién casada de Chicago. El doctor Ander Expósito, un científico retirado de la NASA. Javiera Paola, una profesora de español de Miami. Jaime Muñoz, un mecánico de aviones de Seattle. Y Georgina Ríos, una escritora de viajes de Nueva York. Estábamos exhaustos, heridos y en shock, pero vivos. La isla parecía desierta, cubierta por una densa selva tropical que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ese primer día nos concentramos en sobrevivir. Uriel asumió el liderazgo, organizando la búsqueda de agua potable y la construcción de un refugio improvisado con los restos del avión. Brenda, con sus conocimientos médicos, cuidó de los heridos. Polo y Lucrecia, a pesar del trauma, mantuvieron al grupo unido con su inquebrantable optimismo. El doctor Expósito usó su experiencia para crear un sistema de recolección de agua de lluvia, mientras Javiera nos mantenía tranquilos con su voz suave y palabras de aliento. Jaime resultó invaluable, usando sus habilidades mecánicas para crear herramientas a partir de los escombros. Georgina llevaba un diario detallado de nuestra situación, prometiendo que nuestra historia sería contada cuando fuéramos rescatados. En cuanto a mí, utilicé mi conocimiento de historia para intentar identificar nuestra ubicación basándome en las estrellas y la vegetación local. Durante los primeros días, manteníamos la esperanza de un rescate rápido. Construimos una gran fogata en la playa y nos turnábamos para mantenerla encendida día y noche. Exploramos la costa de la isla buscando señales de civilización, pero no encontramos más que selva y playas desiertas. Por las noches nos reuníamos alrededor de la fogata, compartiendo historias de nuestras vidas y sueños para el futuro. Era una forma de mantenernos cuerdos, de recordar que teníamos una vida a la que volver. Pero a medida que pasaban los días, una sensación de inquietud comenzó a instalarse. Fue al 4.º día cuando lo noté por primera vez. Estaba recogiendo frutas en el borde de la selva cuando tuve la clara sensación de que me estaban observando. Me volteé rápidamente, pero no vi nada más que árboles balanceándose suavemente con la brisa. Traté de convencerme de que solo era paranoia, un efecto natural del estrés y el aislamiento. Pero esa sensación persistió, creciendo día a día. No fui el único en sentirlo. Jaime mencionó haber visto sombras moviéndose entre los árboles durante su turno de vigilancia nocturna. Javiera juraba haber escuchado susurros provenientes de la selva cuando estaba sola en la playa. Inicialmente, descartamos esas experiencias como producto de mentes cansadas y asustadas.
Poco sabíamos que eran los primeros indicios de un horror inimaginable que estaba a punto de revelarse. A medida que los días se convirtieron en semanas, nuestra rutina de supervivencia se estableció, pero la sensación de estar siendo observados crecía. Ya no era posible ignorar los extraños sonidos que provenían de la selva por la noche o las misteriosas huellas que ocasionalmente encontrábamos en la arena por la mañana. Fue al 10º día cuando ocurrió el primer incidente que ya no pudimos atribuir a nuestra imaginación. Jaime Muñoz, nuestro mecánico, se había aventurado un poco más dentro de la selva en busca de madera para reforzar nuestro refugio. Debería haber regresado antes del anochecer, pero cuando el sol se puso, no había señal de él. Organizamos una búsqueda inmediata. Uriel lideró un grupo en la dirección que Jaime había tomado, mientras yo me quedé en el campamento con Brenda y Lucrecia. Pasamos la noche en vigilia, manteniendo la fogata encendida e intentando ignorar los inquietantes sonidos que parecían provenir de todas direcciones en la oscuridad de la selva. Al amanecer, Uriel y los demás regresaron, exhaustos y con las manos vacías. No había señal de Jaime, excepto por su hacha, que encontraron caída cerca de un árbol parcialmente cortado. Lo que más nos perturbó fueron las extrañas marcas en el suelo alrededor. No eran huellas humanas, sino algo diferente, algo que ninguno de nosotros pudo identificar. La pérdida de Jaime nos afectó profundamente. El miedo comenzó a corroer nuestra unidad. Surgieron acalorados debates sobre qué hacer a continuación. Uriel y Polo argumentaban que debíamos aventurarnos más en la isla en busca de ayuda o alguna señal de civilización. Brenda y yo estábamos a favor de quedarnos en la playa, donde tendríamos más posibilidades de ser vistos por un posible rescate. En medio de estas discusiones, Georgina Ríos, nuestra escritora, parecía cada vez más distante. Pasaba horas sola, escribiendo furiosamente en su diario. Cuando intentábamos hablar con ella, murmuraba algo sobre que ellos nos estaban observando, sobre secretos antiguos enterrados en la isla. Pensábamos que solo era el estrés afectando su mente. 3 días después de la desaparición de Jaime, despertamos y Georgina también había desaparecido. Su diario estaba abierto en la arena, las últimas páginas arrancadas. Las pocas palabras legibles en la última página intacta eran perturbadoras. No son humanos. La isla, viva, hambre antigua. El pánico se apoderó de nosotros después de la desaparición de Georgina. Esa misma noche decidimos mantener una vigilancia por parejas. Yo me quedé con el doctor Expósito, observando la oscuridad que envolvía la selva. Alrededor de la medianoche, escuchamos un grito apagado proveniente de la dirección del campamento. Corrimos de regreso solo para encontrar a Lucrecia desaparecida y a Polo en estado de shock, murmurando incoherencias sobre manos saliendo de la arena. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror constante. Reforzamos nuestro refugio, creando una especie de empalizada con los restos del avión y ramas de árboles. Dormíamos por turnos, siempre con alguien de guardia. Pero nada de esto impidió que Javiera también desapareciera la siguiente noche, llevada de manera silenciosa desde el interior de nuestro propio refugio. La paranoia alcanzó su punto máximo. Empezamos a sospechar unos de otros. ¿Podría alguno de nosotros estar involucrado en las desapariciones? Uriel acusó al doctor Expósito de comportarse de manera extraña, mientras que Brenda cuestionaba los motivos de Polo, que parecía extrañamente calmado tras la desaparición de su esposa. Fue en medio de este clima de desconfianza que tomé una decisión que cambiaría todo. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí explorar la selva por mi cuenta. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Armado solo con una cuchilla improvisada y una antorcha, me adentré en la oscuridad de la selva. El aire estaba pesado y húmedo, lleno de los sonidos de insectos y del ocasional grito distante de algún animal nocturno, o al menos eso creía yo. Después de lo que parecieron horas caminando por la densa vegetación, llegué a un claro. Lo que vi allí congeló la sangre en mis venas. En el centro del claro había una estructura antigua, parcialmente cubierta por enredaderas y musgo. Parecía algún tipo de altar de piedra, manchado con algo que, incluso bajo la tenue luz de la luna, reconocí como sangre seca. Alrededor del altar vi movimiento. Figuras se deslizaban entre las sombras,
Sus formas no eran del todo humanas, ni sus movimientos naturales. Eran altas, esbeltas, edades demasiado largas y cabezas levemente deformadas. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz propia, inhumana. Quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. Fue entonces cuando vi algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. Entre esas figuras, reconocí rostros familiares: Jaime, Georgina, Lucrecia y Javiera. Pero había algo terriblemente mal en ellos. Sus ojos estaban vacíos y sus expresiones congeladas en una mueca de agonía eterna. No sé cómo encontré fuerzas para moverme, pero de alguna manera logré escapar. Corrí como nunca había corrido antes, mientras las ramas de los árboles me azotaban la cara y las raíces del suelo intentaban hacerme tropezar. Detrás de mí escuché gritos y aullidos que no podían haber sido producidos por gargantas humanas. Cuando finalmente llegué a la playa, estaba jadeante, sangrando por varios cortes. El campamento estaba en completo silencio, vacío. No había señales de Uriel, Brenda o del doctor Expósito. Solo Polo permanecía allí, sentado tranquilamente cerca de la fogata casi extinguida. Intenté contarle lo que había visto, pero las palabras no salían. Polo simplemente me sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ellos siempre regresan», dijo en una voz que ya no parecía la suya. La isla necesita alimentarse». En ese momento supe que debía huir, no solo del campamento o de la isla, sino de esa realidad distorsionada que amenazaba con devorar mi cordura. El terror que sentí en ese momento, al ver el rostro conocido pero perturbadoramente alterado de Polo, es algo que nunca podré olvidar. Sus ojos, que antes reflejaban preocupación por la desaparición de su esposa, ahora estaban vacíos, oscuros, como si algo dentro de él hubiera desaparecido por completo. Sin pensarlo, corrí hacia la playa. La luna llena iluminaba la arena, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Detrás de mí, escuché a Polo, o lo que quedaba de él, gritar algo en una lengua que no reconocía, un sonido gutural y antiguo que me heló hasta los huesos. Corrí a lo largo de la costa, con los pulmones ardiendo y los músculos protestando por el esfuerzo. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarme lo máximo posible de ese campamento maldito y de las criaturas que acechaban en la selva. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué a una parte de la isla que aún no habíamos explorado. La playa se transformaba en rocas escarpadas, y allí, escondida entre las formaciones rocosas, vi algo que reavivó una chispa de esperanza en mi pecho. Una pequeña cala con varias canoas primitivas ancladas. Sin dudarlo, arrastré una de las canoas hacia el agua. Estaba a punto de subir cuando escuché un sonido proveniente de las rocas arriba. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza. Lentamente, me giré para mirar. Allí, encaramada en las rocas, había una figura que desafiaba la lógica. Era vagamente humanoide, pero su piel tenía una textura extraña, casi escamosa, brillando bajo la luz de la luna. Sus ojos eran grandes y redondos, sin pupilas visibles, y su boca estaba llena de filas de dientes afilados como agujas. Por un momento que me pareció eterno, nos quedamos mirándonos. Luego, la criatura abrió la boca y emitió un sonido, no un grito ni un rugido, sino una serie de chasquidos y silbidos que me recordaron, de manera extraña, a los cantos de una ballena. Ese sonido rompió el hechizo que me mantenía paralizado. Con un grito de puro terror, empujé la canoa hacia el agua y me lancé dentro de ella, remando frenéticamente para alejarme de la costa. Detrás de mí, escuché más de esos extraños sonidos, como si la criatura estuviera llamando a otras. Remé como un hombre poseído, mis brazos ardiendo por el esfuerzo y mi mente siendo consumida por el miedo. El océano estaba agitado, las olas amenazaban con volcar mi frágil embarcación en cualquier momento. Pero el terror de lo que había dejado atrás era más grande que cualquier miedo que el mar pudiera infundir en mí. A medida que me alejaba de la costa, los sonidos de las criaturas disminuían, pero la sensación de ser observado permanecía. Miré hacia atrás una última vez y vi, a la luz de la luna, decenas de figuras en la playa. Algunas eran claramente las criaturas inhumanas que había visto, pero otras tenían formas dolorosamente familiares. Reconocí a Uriel, Brenda y los demás,
ahora parte de esa grotesca horda. Me giré hacia adelante, decidido a no mirar atrás de nuevo, remando con todas las fuerzas que me quedaban. Las horas pasaron en un borrón de agotamiento y terror. El sol salió, quemando implacablemente mi piel desprotegida. Mis labios se agrietaron por la sed y mis músculos gritaban de dolor. Pero no podía detenerme. Detenerme significaba la muerte, o algo peor. Al segundo día en el mar, comencé a alucinar. Veía rostros en el agua, escuchaba voces llamando mi nombre. A veces eran mis compañeros desaparecidos, suplicándome que regresara. En otros momentos eran las criaturas, con sus bocas llenas de dientes listas para devorarme. Al tercer día, o tal vez fue el cuarto, avisté algo en el horizonte. Al principio, pensé que era otra alucinación, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era real, un barco mercante. Usé las últimas fuerzas que me quedaban para remar hacia él, gritando débilmente por ayuda. El resto es un borrón en mi memoria. Recuerdo manos tirando de mí hacia arriba, voces preocupadas hablando en un idioma que no entendía. Me sumergí en la inconsciencia, agradecido de escapar del horror que había vivido. Desperté días después en un hospital en San Francisco. Los médicos me dijeron que me encontraron severamente deshidratado y con quemaduras solares, delirando sobre monstruos e islas malditas. Traté de contar mi historia, pero vi la incredulidad en sus ojos. Para ellos, yo solo era un náufrago traumatizado, mi mente creando fantasías para lidiar con el horror de la realidad. Las autoridades me interrogaron exhaustivamente. Les conté todo lo que había ocurrido, cada detalle terrible de los eventos en la isla. Hablé sobre las criaturas, sobre cómo mis compañeros desaparecieron uno por uno, sobre el altar de sangre en el claro, pero cuanto más hablaba, más veía crecer la incredulidad en los rostros de los investigadores. Me mostraron mapas, me preguntaron sobre coordenadas, fechas, cualquier cosa que pudiera ayudar a localizar la isla. Pero por más que lo intenté, no pude dar información precisa. La isla parecía haber desaparecido, tragada por el vasto Pacífico como si nunca hubiera existido. Se realizaron búsquedas en la zona aproximada donde el avión habría caído, pero no encontraron nada. Ningún resto, ningún indicio de una isla desconocida. Era como si el vuelo 2317 de Pan Am hubiera desaparecido en el aire, llevándose consigo 142 almas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Gradualmente, el interés de los medios se desvaneció. Fui etiquetado como el sobreviviente loco del vuelo 2317 y mi historia fue relegada a titulares sensacionalistas y teorías de conspiración en Internet. Intenté retomar mi vida, volver a dar clases, pero el pesadilla me seguía. Por las noches, en mis sueños, aún escucho los gritos de mis compañeros. Veo los ojos vacíos de Polo y siento la mirada de las criaturas de la isla sobre mí. Durante el día, veo sus rostros en la multitud, escucho susurros en el viento. Consulté psiquiatras, probé medicamentos, terapias alternativas, todo para intentar olvidar, para convencerme de que todo había sido solo una pesadilla, un producto de una mente traumatizada. Pero en el fondo, sabía la verdad. La isla era real, las criaturas eran reales, y algún día, de alguna manera, vendrán por mí. Ahora, mientras escribo este relato, sé que pocos lo creerán. Tal vez sea mejor así. Hay cosas en este mundo que la mente humana no está hecha para comprender, horrores que desafían nuestra concepción de la realidad. Para aquellos que lean esto y duden, les ruego, nunca bajen la guardia. El mundo es más vasto y aterrador de lo que imaginamos, y en algún lugar, más allá del horizonte, en una isla que no aparece en ningún mapa, criaturas antiguas esperan, hambrientas. Y para mis compañeros perdidos, Uriel, Brenda, Jaime, Georgina, Javiera, Doctor Expósito, Polo, Lucrecia, lo siento. Lo siento por haber sobrevivido cuando ustedes no lo lograron. Lo siento por no poder probar que existieron, que sus vidas y muertes significaron algo. Todo lo que puedo hacer es mantener viva la memoria de lo que sucedió, con la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Mientras tanto,
Vivo con el terrible conocimiento de que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que nuestra vana filosofía sueña.